Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Pedro Legrand desde Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Una vez más desde aquí de la ciudad de Guatemala, enviándole a usted una bendición para su familia, para su casa, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la palabra. Así que yo le pido a usted que me ayude a orar en este momento y pedirle al Señor que Él se glorifique en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros y por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos espiritualmente para escuchar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hora yo quiero comentarle a usted que el Señor ha puesto en mi corazón un tema al cual yo he titulado Sembrando en el Espíritu, y vamos a ir al estudio de la palabra en el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. La palabra del Señor entonces acá nos presenta un mensaje muy claro. El Señor nos habla sobre que cada uno de nosotros estamos construyendo o dejando de construir en nuestra vida. Estamos plantando o dejando de plantar, y si estamos sembrando algo, tenemos que saber qué fruto va a tener. Si yo siembro manzanas, no voy a cosechar peras. Si yo siembro para mi carne, voy a cosechar muerte. Pero si siembro para el Espíritu, voy a cosechar vida y paz. Y ese es el punto precisamente del cual hoy, como hijos de Dios, tenemos que ocuparnos y pedirle al Señor que nos auxilie y nos muestre cómo hemos invertido nuestra vida en el Señor. Desde el día en que el Señor nos llamó para que nosotros fuéramos parte de su pueblo, el Señor nos empezó a preparar y nos empezó a manejar para enseñarnos en nuestra vida cómo servirle a Él y cómo servirnos a nosotros también, y cómo servir a su pueblo. Entonces, ese es el punto que nosotros vamos a tratar en esta hora. Dice la palabra en el libro de Ageo capítulo 1 y versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Mire cómo dice la palabra que nosotros debemos de analizar constantemente qué es lo que nosotros estamos haciendo en el Señor. Tenemos que considerar nuestra vida. Yo le pido a usted que usted considere su vida en esta hora y le pida al Señor que le muestre realmente si usted está agradando al Señor o está agradándose a usted mismo. ¿Qué tipo de siembra es la que usted ha tenido? Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte. Fíjese lo que dice, subid al monte. Eso quiere decir que nosotros debemos de ver las cosas desde arriba, desde un punto de vista diferente. Subid al monte y traed madera y reedificad el templo. Dice que nosotros debemos de traer madera del monte. Quiere decir que nosotros debemos de traer lo que es nuestra humanidad. Hablando de la madera, la madera que se ha presentado delante de Dios en las alturas, en el monte de Dios, así como lo hizo Moisés cuando subió al monte. Moisés subió al monte y tuvo relación con el Señor. Por 40 días estuvo Moisés allá, y entonces el Señor como respuesta le dio la ley. La escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Entonces, cuando regresa Moisés al pueblo, su rostro brillaba porque el Señor había estado con él. Entonces,
igualmente nosotros tenemos que subir al templo, al monte del Señor. Y dice así: subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Entonces, cada uno de nosotros somos los que reedificamos la casa del Señor. Dice así: para que me agrade de Él y yo sea glorificado, dice el Señor. Entonces, aquí hay un punto que es muy importante de tratar, que nosotros, amados, tenemos que buscar la forma de agradar al Señor con nuestras vidas. Muchos, como les decía anteriormente, lo que buscan es agradarse a sí mismos. Sí, es que yo quiero. Mire, hermano, yo creo que todos nosotros queremos muchas cosas, ¿verdad? Todos nosotros deseamos muchas cosas. Como siempre le digo, ¿verdad? Casas, carros, puntos, todo lo demás, todo lo queremos, todos, y está bien que deseemos esto. Pero fíjese usted que hay algo que debe de ser de mayor importancia para nosotros. Y lo dice la palabra, dice: subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Entonces, el trabajo de reedificar la casa de Dios, empezando por esta casa, nuestra casa espiritual, nuestra casa personal, va a traer como consecuencia el agrado de nuestro Dios. Ahora, ya hablamos de qué estamos haciendo y la pregunta es: ¿será que con lo que estamos haciendo, será que con lo que estamos sembrando estamos agradando a Dios? ¿Siente usted, amado hermano, que el Señor está agradado de su vida? Esa es la pregunta de este día. Dice, esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. ¿Cómo se siente usted en su vida? ¿Tiene un trabajo arduo? ¿Se ha presentado delante del Señor y ha presentado su vida delante del Señor y siente usted que su vida es agradable? Entonces ha puesto todo su empeño en que haya algo. Pero tal vez el día de hoy dice usted: bueno, yo he trabajado toda mi vida y no he podido hacer nada. Mire, es el caso de gente, hermano, que tal vez ha trabajado y cuando llega el tiempo del retiro no tiene nada con qué vivir. Nosotros tenemos que prepararnos para el futuro. Tenemos que prepararnos como se prepara la hormiga. Usted sabe que la hormiga trabaja en el verano. ¿Por qué? Porque cuando viene el invierno tiene suficiente para poder subsistir. ¿Y nosotros? No solamente estoy hablando en lo material, sino que estoy hablando en lo espiritual. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que sembrar porque sabemos que vamos a cosechar. Dice la palabra, ¿verdad? Que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero el punto es, ¿qué tal que no hemos sembrado nada, hermano? ¿Qué tal que solo hemos pasado sentaditos en nuestra silla en la iglesia toda nuestra vida espiritual y no sembramos nada? Usted sabe que el que no siembra, no cosecha. Entonces, hay dos puntos a tratar en esta hora. ¿Estamos sembrando? Y si estamos sembrando, ¿para qué estamos sembrando? Para satisfacer nuestra carne. Cuando hablo de carne, estoy hablando de nuestra alma, estoy hablando de nuestros deseos. Hay mucha gente que trabaja para sí mismo y es que a mí me gusta el carro tal, último modelo, y yo quiero comprarlo, ese es mi sueño, ¿verdad? Y gloria a Dios por esos sueños y por esos anhelos. Pero, ¿cómo está sembrando en el reino de los cielos? Un día vamos a tener que dar cuentas. Y el Señor a todos nosotros nos ha dado talentos, nos ha dado formas de servirlo a Él, ya sea incluso hasta con nuestra voz, con nuestros ojos, con nuestros oídos. El Señor nos los ha dado, hermano, no solo para tenerlos puestos, ¿verdad?, sino que para servir al Señor. Entonces, fíjese usted que dice: esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa
yo lo aviento. Mire, lo que traéis a casa, y muchas veces, hermano, nosotros traemos a la casa del Señor una ofrenda, traemos un diezmo a nuestra casa espiritual. Pero dice el Señor, mire, esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras que cada uno de ustedes corre a su casa. Entonces, mire lo que dice el Señor. Todos ustedes están contentos en sus casas y están engordando en sus casas. Pero ¿y la casa del Señor? ¿Cómo está mi casa?, pregunta el Señor. ¿Se ha preguntado usted cómo está la casa del Señor en este tiempo, hermano? ¿Se ha ocupado de pensar en algún momento cómo estará la iglesia, cómo estará el edificio, pues, ¿verdad? O cómo estarán yendo más allá, y cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo estarán los demás? Y el Señor dice, cada uno corre a su propia casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y amé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo. Fíjese, mire, todo lo que el hombre estaba sembrando, el Señor trajo una sequía sobre todo lo que el hombre sembraba. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. El Señor trajo una sequía sobre todo aquel pueblo, sobre todo lo que se había sembrado. No le estoy diciendo sobre lo que no se había sembrado, sino que sobre todo lo que ellos habían sembrado, el Señor trajo una sequía por causa del corazón de aquellos hombres que se les había olvidado que tenían que sembrar primeramente en el Espíritu. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras que el profeta Ageo había dicho, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Y entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios. Qué maravillosa estampa la que la palabra nos ilustra en esta oportunidad. El Señor dice, mi casa estaba destruida. Y por lo tanto, todo lo que el pueblo había sembrado, todo lo que el pueblo había producido, cayó sobre una sequía. Y entonces dice el Señor, pero yo los voy a bendecir. Yo no quiero causarles daño. Mire, la misericordia de nuestro Dios es grande, hermano. Dios es un Dios de gran misericordia. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y aunque nosotros hayamos cometido error, aunque nosotros nos hayamos apartado del Señor, el Señor siempre viene con su mano de amor a decir, yo los voy a ayudar. Yo los voy a bendecir. Y entonces lo que el Señor hace es que despierta el espíritu del sumo sacerdote. Hermano, despierta el espíritu que hay en el pueblo. ¿Para qué?
para que todos edifiquemos, para que todos sembremos en la casa del Señor. Y mire, realmente en esta hora no estoy hablándole de que le estoy pidiendo el diezmo, hermano. Dios sabe que no es eso lo que yo estoy diciendo, sino que lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos de saber qué tipo de siembra estamos haciendo en nuestras vidas. Si estamos haciendo una vida, si estamos sembrando nosotros para la carne, vamos a conseguir al final una cosecha de destrucción. Pero si nosotros estamos sembrando para el Espíritu en nuestra vida, si nosotros nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu, y usted me dirá, ¿y entonces cómo hago yo para sembrar en el Espíritu? Bueno, tenemos que trabajar espiritualmente. Tenemos que buscar una relación con el Señor a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Estamos sembrando en el reino, estamos sembrando en el Señor, estamos predicando su palabra. Es otra forma de sembrar. Y el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón, edificando la casa del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu sea vivificado. Yo anhelo en el nombre de Jesús que mi espíritu, el hombre interno que hay en mí, sea vivificado para poder edificar la casa del Señor. En cada uno de nosotros debe de estar ese anhelo hoy, el anhelo de servir al Señor. Pero mire, cuando estoy hablando de servir al Señor, tal vez a alguien se le imagina servir al Señor es venir a barrer a la iglesia. Y bueno, está bien, si quiere venir necesitamos manos para hacerlo, pero no ese es el punto. El punto, hermano, es que cuando nosotros edificamos a la iglesia, nosotros mismos nos estamos edificando, porque cada uno de nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, somos miembros de una misma casa. El apóstol Pedro dijo, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa para Dios. Entonces, de esta manera, el Señor, hermano, despertó el Señor el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, ese es el trabajo que nosotros debemos de iniciar en este día. Pero si yo le digo a usted, mire hermano, fíjese que usted tiene que hacer esto y aquello, tal vez usted no lo va a querer hacer. Pero si es el Espíritu Santo el que habla a su corazón, si es el Espíritu Santo el que toca nuestras vidas, si es el Espíritu Santo el que trae bendición y prosperidad sobre nosotros, nosotros vamos a poder servir al Señor. Veamos este ejemplo que está en Génesis capítulo 26 y versículo 12. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó a aquel año 100 por 1. Mire, esto es algo interesante, porque cuando este varón Isaac sembró, no cosechó al 30 ni al 60, sino que cosechó al 100 por 1. Y nosotros quisiéramos, hermano, que todo lo que nosotros trabajamos diera fruto al 100 por 1. Y este varón así lo hizo, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Mire, cuando el Señor bendice nuestra casa, cuando el Señor bendice nuestra congregación, siempre los enemigos nos van a envidiar.
Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Y entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de ahí, acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre, porque los filisteos los cegaron. Y cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces el Señor aquí nos está hablando y nos está dando un mensaje que nosotros podemos ser prosperados, que nosotros vamos a ser bendecidos, pero nosotros, amados, no vamos a ser bendecidos para que nosotros seamos completados, llenados en nosotros mismos, sino que fíjese usted que Isaac encontró los pozos que su padre Abraham había abierto. ¡Qué bendición! Y eso nos habla de que en el tiempo pasado vinieron siervos de Dios, hermano. Vinieron siervos de Dios con gran sabiduría de parte del Señor, y los filisteos cerraron esos pozos. Pero ahora viene el Señor, hermano. Viene el Señor y tiene la bendición con Isaac de que los pozos que habían sembrado, habían abierto anteriormente, esos pozos iban a ser abiertos de nuevo. Entonces, hermano, ¿cuántos grandes siervos han habido que en estos años, que en estos últimos, digamos estos últimos 20 años, han ido a estar con el Señor? Ellos abrieron pozos que hoy el Señor quiere que nosotros abramos de nuevo. Mire, yo tuve un pastor que fue extraordinario, el apóstol Otoniel Ríos. Ese hombre tuvo una gran bendición. Pero muchos cerraron el pozo que este hombre había hecho. Pero ahora nos toca a nosotros abrir de nuevo esa bendición para que cada uno reciba un poco de agua. Los pozos no se abren para una persona. Los pozos, cuando se abre un pozo, se abre para el pueblo. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. La palabra nos dice en labios del profeta Isaías, capítulo 57, por si le está anotando, y versículo 14 en adelante. Y se dirá: construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Esa es la palabra que el Señor está dando a la iglesia de Cristo, luz de las naciones. Dice: construid, construid y preparar el camino, quitar los obstáculos. Entonces nosotros, hermano, tenemos un trabajo que hacer. El trabajo de nosotros es un trabajo como el de Juan el Bautista, que preparó el camino para la venida del Señor. Usted sabe y tal vez lo percibe en su corazón que el Señor está por venir, hermano. Entonces el Señor nos dice a nosotros: construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Mire cómo debe de ser el corazón de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Si nosotros, hermano, sembramos arrogancia, si nosotros sembramos orgullo, como dice, ¿verdad? Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, en nosotros lo que debe de haber, hermano, es un espíritu humilde.
Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que sembrar. Estamos hablando de sembrando en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sembrar en nuestro espíritu? Tenemos que sembrar humildad. Una de las cosas que a mí, hermano, me llaman tanto la atención de nuestro Señor Jesucristo es su humildad. Que siendo el Hijo de Dios, que siendo Dios, hermano, encarnado, nace en un pesebre rodeado de animales de carga. Dios es maravilloso porque nos da un ejemplo de que nosotros no somos más que seres humanos, que somos hombres y mujeres comunes y corrientes. Sí, somos vasijas de barro, pero tenemos un gran tesoro dentro. Y ese tesoro, lo que vale en nosotros, se llama el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces dice, yo habito en lo alto y en lo santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces tiene que haber humildad y contrición de espíritu. El Señor quiere que nosotros sembremos humildad. Contrición quiere decir pedir misericordia al Señor, reconocer nuestro pecado, saber que nosotros hemos fallado, y entonces el Señor va a vivificar nuestro espíritu. Yo anhelo que en este tiempo, hermano, en que tal vez no nos podemos ver físicamente, el Señor esté trabajando con cada uno de nosotros para que el día que nos reunamos, para el día que haya una actividad en medio de esta casa, cada uno de nosotros podamos venir y traer la bendición que Dios nos ha dado en todo este tiempo. Yo te pregunto, pueblo de Dios, ¿qué has estado haciendo en los últimos 7 meses de este año? Digamos en los últimos 6, pues, si lo prefiere, o 5. ¿Qué has estado haciendo? Solo has estado viendo las noticias y qué va a pasar con el coronavirus y qué va a pasar con todo eso. Y si ahí te has entrado, hermano, sal de ese lugar y empieza a buscar al Señor. Empieza a encontrarte con Él. Si nosotros humillamos hoy nuestro corazón delante del Señor, Él se va a agradar de nosotros. Pero sigamos adelante. Porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Entonces el Señor dice, yo no voy a pelear para siempre con ustedes, porque tal vez el espíritu que yo he puesto en ustedes desfallecería. Entonces, el día de hoy, hay mucha gente que tienen un espíritu que ha desfallecido. Hay muchos que se han sentido solos, que se han sentido que no pueden, y sus espíritus han desfallecido. Pero el Señor hoy nos dice, yo fortaleceré tu espíritu. Hoy yo te daré nuevas fuerzas. Yo te levantaré para que edifiques mi casa. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Aleluya. Entonces el Señor nos está hablando aquí, nos está diciendo, yo voy a consolarlos a ustedes, yo voy a sanarlos a ustedes, yo voy a sanar sus caminos. Gloria a Dios, hermano. Mire, aunque uno diga, ay no, yo creo que Dios nunca más me va a dejar acercarme a Él, pues no es así, porque Dios es un Dios misericordioso que no rechaza al de corazón contrito y humillado. Dice, mire, he visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Poniendo alabanza en los labios, paz
Paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de poner en nuestro espíritu en este tiempo, como lo decía yo, es la alabanza. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Dice, he visto sus caminos, que tal vez no han sido agradables a él, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Entonces, una de las cosas que sucede cuando nosotros sembramos para el Espíritu es que produce sanidad. Hermano, nosotros necesitamos en este tiempo una sanidad sobrenatural, una sanidad que venga de Dios, hermano. ¿Cree usted que estas plagas que han venido sobre la humanidad son así por casualidad? No, esto ha venido como una prueba para la iglesia, hermano, de que tal vez nosotros hemos descuidado nuestro caminar. Realmente es para vergüenza nuestra, porque la iglesia no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Hermano, si dice la palabra que por sus llagas todos nosotros fuimos curados, ¿por qué vemos una enfermedad tan grande como esa? Que se ha expandido a todo el globo terráqueo. ¿Y en dónde está la iglesia? Mire, y hermano, perdone, tal vez esta palabra no le confronta a usted, pero me confronta a mí. Esa palabra me confronta a mí porque en este tiempo, hermano, tendríamos que tener una cola en esta iglesia de gente allá afuera esperando que oremos por ellos para que se sanen. Pero hermano, el Señor ha de despertar el espíritu que está en nosotros, para que nosotros nos movamos a misericordia, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Mire, hermano, hay congregaciones donde ni siquiera dejan que la gente llegue, que se acerque, porque tienen miedo a contagiarse. Pero hermano, la iglesia del Señor Jesucristo es la que debería de estar extendiendo la mano en este tiempo. Al contrario, mejor no vengan aquí, mejor no se acerquen porque nos pueden contagiar. Pero no es así, hermano. Si nosotros estamos hoy para extender la mano, para orar por los enfermos, porque la palabra de Dios dice eso: orad sobre los enfermos y aquellos sanarán. Pero sigamos adelante, hablando sobre la alabanza, ¿verdad? Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Entonces fíjese usted que el que siembra impiedad, el que siembra falta de amor para Dios, porque un impío es uno que dejó de amar a Dios, que se apartó de Dios, hermano. Entonces dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus cosechas son cieno y lodo. ¿Pero qué siembra la iglesia en este tiempo? ¿Está sembrando amor? ¿Está sembrando paz? ¿Está sembrando gozo? Porque no hay paz, díceme Dios, para los impíos. Pero para nosotros, el Señor trae una provisión de paz. El Señor trae una bendición. Gloria a Dios. Sigamos. Vamos a Juan capítulo 4 y versículo 19 en adelante. Usted sabe, esta es la historia de una mujer que Jesús encontró. Es una mujer que no era judía. Esta mujer era una mujer samaritana y se la encuentra precisamente en un pozo.
Se le encuentra en el pozo de Jacob. Se le encuentra en un lugar, hermano, donde aquella mujer va a satisfacer su necesidad. Ella está buscando algo. Ella se mantenía buscando algo constantemente y tal vez ella lo buscó en el lugar incorrecto. Ella tal vez buscó en los hombres satisfacer su necesidad. Pero el Señor le dice, si tú supieras la clase de agua que yo te puedo dar, en el lugar de estarte pidiendo yo agua, tú me pedirías a mí. Entonces, el Señor está tratando con aquella mujer, está tratando con la iglesia, que está sedienta, porque su espíritu está marchito dentro de ella. Y el Señor lo que quiere es avivar su espíritu, despertar el espíritu de aquella mujer. Y entonces dice la palabra, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Reconoce quién le está hablando y sabe que ese hombre que se le ha aparecido es el Señor Jesucristo y que no es un simple mortal. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Ella está diciendo, mira, realmente yo quiero adorar a Dios, pero no sé qué hacer. Porque unos dicen que es en los montes de Samaria y otros dicen es en Jerusalén. Y yo estoy en medio de todo esto y no sé para dónde tomar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación, hermano? Yo le puedo decir que yo estaba así cuando no conocía al Señor. Había un anhelo en mi corazón por buscar un lugar en que yo pudiera adorar a Dios. Y no lo encontraba hasta que encontré al Señor. Hasta que Él se manifestó a mi vida. Y entonces, hermano, mi espíritu empezó a adorarlo a Él. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, amados, si nosotros hemos sembrado para la carne, no vamos a poder adorar al Señor en el espíritu, porque nuestro espíritu va a estar todo desnutrido. Y nosotros necesitamos que nuestro espíritu sea vivificado a través de la adoración, porque el Padre está buscando. El Padre no está buscando adoradores que le adoren en la carne. Y hermano, tristemente, ese es el tipo de adoración que vemos en este tiempo. Adoradores que le adoran en la carne. Pero nosotros sabemos que el que siembra para la carne cosechará muerte. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida y paz. Entonces, nuestra adoración la podemos hacer en la carne, hermano. Y podemos pasarnos los días gritando, alabaré, que no va a pasar nada. Porque solo estamos repitiendo como loros. Ay, usted sabe que yo tengo un loro en mi casa, hermano. Y le puedo enseñar al loro a cantar. El otro día me pasaron un video de un loro que cantaba ópera, hermano. Pero ¿será que el loro entiende lo que está haciendo? Y la iglesia se convirtió en eso, hermano, en repetidores. A aquellos les fue bien con esto, nosotros lo vamos a hacer también. Pero no es así.
Mire, yo veo a la juventud que a veces dice, ay no, esos coritos del ayer sí que a mí no me gustan. Sí, lo entiendo. Que no nos podemos quedar, hermano, en cantos gregorianos. Que no nos podemos quedar atrasados, hermano. Pero tenemos que buscar cantos que adoren al Señor en el Espíritu y no en la carne. Para empezar. Eso es para empezar, hermano. Pero ¿y el corazón? ¿En dónde está nuestro espíritu cuando adoramos a Dios? Mire, yo veo gente que en el tiempo de la adoración o cuando está la asamblea, están en el celular, en la adoración. Están con la Biblia abierta leyendo la Biblia. Para verse, tal vez para que digan, oh, este hombre, ¿cómo lee la Biblia? Pero no es el momento para eso. Es el momento para que nosotros sembremos en el Espíritu. Porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Mire lo que dice acá. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, Dios también ha puesto un espíritu en cada uno de nosotros, nuestro espíritu humano, que tiene que ser despertado, que tiene que ser unido al Señor, hermano. Si nuestro espíritu no está unido al Señor, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Nuestro espíritu tiene que estar unido al Espíritu de Dios, porque es la única forma en que nosotros vamos a cosechar bendición, porque fuera de Él, ya lo dije, fuera de Él no vamos a poder hacer nada. Yo soy, dijo el Señor, la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Entonces, si no estamos conectados con Dios, si no estamos unidos a Él en el Espíritu, hermano, no vamos a poder dar fruto. La palabra dice, ¿cómo se conoce a un profeta? ¿Cómo se conoce a un justo? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Será que un árbol bueno puede dar mal fruto? No, porque la naturaleza de ese árbol bueno es dar fruto bueno. ¿Pero por qué? Porque el espíritu que está en ese hombre fue unido al de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos que tener esa unidad con el Señor. Tenemos que buscar la unidad con Él para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué declaración más extraordinaria la que el Señor hace. Porque, hermano, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Pedro, yo te felicito porque esto no te lo mostró carne ni sangre. Pero aquella mujer, el Señor mismo se le revela. A esa iglesia que se pone en el espíritu, el Señor le dice, yo soy. Yo soy. A la iglesia que está en el espíritu, el Señor se le manifiesta y le da agua. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se admiraban de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó,
¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Y entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he dicho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Por qué estaba el Señor saciado, hermano? Porque el Señor se había saciado en el Espíritu por hacer la obra. Se había alimentado de esa relación con aquella mujer que es figura de la iglesia. Una iglesia que adora, una iglesia que busca al Señor, hermano, y que predica del Señor también. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Y los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Porque ellos estaban todavía pegados a las cosas de la tierra. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El Espíritu de Jesús, hermano, el Espíritu del Señor está vivificado dentro de él. Y mire el fruto que el Señor da: hacer la obra de su Padre. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Wow, hermano, mire lo que el Señor estaba diciendo. Esto lo hemos leído infinidad de veces. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Todo lo que has sembrado en el Espíritu está preparado, porque el día de la siega ha llegado. Nosotros no sabemos si es hoy que el Señor nos va a llamar. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Mire, ya el segador recibe salario y recoge el fruto para vida eterna. Entonces, el fruto que nosotros vamos a producir, el fruto que nosotros vamos a dar, el fruto del Espíritu que nosotros vamos a dar, es para la vida eterna. No es un fruto, hermano, que sea solo para acá, para 8 días. No, el fruto que vamos a dar nosotros es para la eternidad. Gloria a Dios por eso. Iglesia de Cristo, hoy te hablo a tu corazón y te pregunto: ¿qué clase de fruto estás dando? ¿Estás dando el fruto de la carne o el fruto del Espíritu? Si es el fruto de la carne, tal vez estás construyendo una iglesia hermosa, tal vez estás haciendo muchas cosas, pero en la carne. Pero si es en el Espíritu, va a ser un salario eterno el que el Señor te va a dar. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Va a venir el tiempo, hermano, en que dice: el que siembra se va a regocijar con el que siega. ¿Quién es el que siembra? Nosotros somos los que estamos sembrando en el Espíritu, espero. Entonces, si nosotros estamos segando, el Señor es el que siega. El Señor es el que va a recoger la cosecha.
Y si el Señor recoge la cosecha, hermano, un día nos vamos a alegrar nosotros también con Él. Gloria a Dios por eso. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces el Señor le dice a sus siervos, ustedes van a cosechar donde ustedes no sembraron. Porque han venido otros que sembraron antes que nosotros. Han venido otros que tuvieron un tiempo en el pasado que sembraron para que nosotros cosechemos el día de hoy. Nosotros no sabemos cuántos hombres y mujeres de Dios, hermano, oraron para que nosotros estemos hoy aquí. ¿Y será que nosotros no somos deudores entonces? ¿Qué va a pasar con las generaciones que han de venir después de nosotros? ¿Qué va a suceder con las generaciones, hermano, que van a venir después? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Con nuestros nietos. ¿Qué herencia les vamos a dar? ¿Qué frutos vamos a manifestar, hermano? Este es el tiempo de la transformación. Es un tiempo en que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que produzcamos ese fruto apacible de justicia. Y en aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Aquella mujer estaba impresionada porque el Señor se le había aparecido. Hermano, ¿será que la iglesia de Cristo está sorprendida por el Señor? ¿O ya se le olvidó? Ya no se sorprende por nada. Como dijo aquel hombre, no, si yo ya leí la Biblia 3 veces, ya me la sé de memoria y no hay nada nuevo. Pero ¿será posible que eso sea así? ¿O será que todavía nosotros podemos sorprendernos? Todavía hay capacidad en nosotros para sorprendernos del Señor. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, cuando el Señor abre su corazón para mostrarlo a nosotros, como lo hizo con Tomás. Tomás, mete tu dedo en mi costado para que veas que soy yo. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó ahí 2 días. ¡Oh, qué lindo eso, hermano! ¿De qué nos habla esto? Que el Señor se ha quedado con la humanidad 2 días. El Señor se ha quedado con nosotros 2 días. Pero ¿qué hemos hecho en esos 2 días? ¿Será que a la iglesia se le ha despertado el espíritu? ¿Será que nuestro espíritu se ha vivificado o se ha ido opacando? El Señor quiere que nosotros sigamos adelante. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo. Gloria a Dios por estas palabras, hermano. Tienes la certeza en tu corazón hoy que Jesús es el verdadero Salvador del mundo. ¿Crees que Mahoma, que Buda, que cualquiera de esos puede salvar al mundo?
ni Superman, hermano. Solo el Señor. Solo el Señor es el único Salvador del mundo. Aquí lo dice. Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solo el Señor. Por cuestión de tiempo, vamos a seguir adelante y quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12. Fíjese que dice la palabra: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. El apóstol Pablo dice, mira, el que siembra para la carne cosechará muerte, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida y paz. Entonces nos explica el Señor a través del apóstol y nos dice, en cuanto a lo espiritual, hermanos, no sean ignorantes. Nos pasó el tráiler a todos, hermanos, diciéndonos ignorantes, pero gloria a Dios por eso, porque lo somos. Tanto el que les habla como el que escucha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todavía que acercarnos más al Señor. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, Jesús es maldición. Entonces, solo el Espíritu de Dios en nosotros puede vivificar nuestro espíritu para que seamos testigos de Él y podamos hablar la palabra con solvencia y con la certeza de que estamos haciéndolo no en la carne, sino en el Espíritu. Si yo me parara en este lugar y le predicara a usted de mi carne, usted lo sentiría, hermano. Pero el Espíritu es el único que puede traer la convicción que la palabra que hoy estamos recibiendo no es una palabra de un hombre, sino que es la palabra que Dios está trayendo sobre nuestras vidas para que nosotros seamos cambiados, para que nosotros seamos transformados. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Necesitamos entonces la manifestación del Espíritu Santo en nuestro espíritu para que nosotros tengamos el día de hoy la solvencia y la certeza en nuestro corazón de decir Jesús es mi Señor. Yo voy a hacer como mi Señor me dice que yo haga. Yo soy su esclavo. Eso quiere decir, hermano, eso quiere decir que nosotros no estamos para decirle a Dios qué hacer. ¿Desde cuándo, hermano, los patos les tiran a las escopetas? ¿Es Dios el Señor? ¿O es Dios una ficción? ¿Es Dios tu Señor? Sírvele a Él. Porque para eso es el Señor, ¿verdad? Para eso es el Señor. Para eso, hermano, es que nosotros nos tenemos que poner la toalla en nuestra cintura y lavarle los pies a los demás. Sino que, ¿qué objeto tendría? Si Él es el Señor, sí, ¿cómo quiero a Dios? Qué gran favor le estamos haciendo a Dios al creerlo, al amar a Dios. No le estamos haciendo ningún favor, hermano, si el favor Él no lo hace a nosotros. Si el amor con que Dios nos amó no fuera tan grande, hermano, ya no estaríamos nosotros aquí.
Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Mire, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, sí, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Hoy necesitamos que en nosotros, en medio de nosotros, se manifieste diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones. Pero eso solo lo pueden hacer aquellos que están sembrando para el Espíritu. Aquellos cuyo espíritu el Señor ha vivificado para edificar la casa del Señor. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Si Dios te ha bendecido, hermano, con cualquier don, con cualquiera de los dones del Espíritu, no son para tu beneficio, sino que son para el beneficio del bien común. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el único Espíritu, y a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversidad de clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, instruyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces el Espíritu es el que te va a instruir, no es el hombre. Claro, necesitamos escuchar la palabra, necesitamos prepararnos, pero es el Espíritu el que te tiene que preparar. Es el Espíritu Santo en nuestro espíritu humano el que puede producir fruto. Hermanos, si no, vamos a producir frutos transgénicos, frutos que no van a dar bendición a los que los reciban. Pero si nuestro espíritu está unido con el Espíritu de Dios, si hoy, en el lugar de sembrar para la carne, sembramos para el Espíritu, vamos a hacer una obra extraordinaria. Va a despertar la iglesia. Despertemos, iglesia de Dios, para construir la casa del Señor, para producir fruto en abundancia. Porque los campos están blancos. El tiempo ha llegado para nosotros, para que en cada uno de nosotros se manifieste el Espíritu de Dios. Así que en esta hora, hermano, permíteme orar y ministrar esta palabra en nuestro corazón. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te pedimos, Señor, que como seres humanos, Padre, hemos fallado y te hemos fallado muchas veces. Pero, Padre, hoy queremos servirte, no en la carne, sino que en el Espíritu. No vamos a dejar engañarnos. No vamos a dejar que el engaño venga sobre nosotros, porque de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, ayúdanos, Señor, a sembrar en el Espíritu, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que tu corona sea la vida eterna.
Que el Señor ponga sobre ti la corona de la vida. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor. Que este pueblo sea guardado en la mano de nuestro Dios y que Él nos vivifique por medio de su Espíritu. Que Dios te guarde, que Dios te dé paz, y estamos siempre en este lugar bendiciendo y glorificando a nuestro Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano.